buenos días a todos, muy buenos días a todos. Aquí estamos de nuevo, continuando con los videos y muy contento porque de verdad que cuando tú tienes muchos suscriptores que te siguen, muchos interesados en los videos, te estimula porque, bueno, uno da el video en este momento y no hay nadie, o sea, mirándolo, pero uno lo hace con la esperanza de que posteriormente lo van a ver, lo van a disfrutar y sobre todo van a estimularse con esta. Sé que a muchos no les estoy enseñando nada, sé que a muchos les estoy enseñando algo y sé que a muchos los estoy dejando sorprendidos porque no habían oído hablar del tema. Trato de llevarlo siempre un tema a un nivel adecuado para, para que se me comprenda. Sé que hay muchos estudiantes quizás estudiando para sus STEP, para el USMLE, para el Foreign, y esto le viene muy bien porque no le doy todos los detalles completos, pero sí los incito, los estimulo y les viene muy bien para su formación. Hoy, hoy les sigo recordando como siempre que no ha parado la pandemia, que hay que seguirse cuidando y seguirse cuidando para seguir cuidando a los demás. La familia, ahora que estamos reunidos en casa, muchos, a veces uno sale, viene y puede ser que traiga su virus. Cuidado cuando lleguemos a la casa, señores, cuidarse, a esa ropa, darle su terminación final, antivíricos. Bueno, cuidarse. Esto es un poco general, que les sigo diciendo. Les deseo siempre salud, con Dios siempre en nuestro corazón, en nombre de Jesús, y para adelante. Hoy vamos a dar un tema que sería ambicioso decir que lo puedo dar en 30 minutos. No sé cómo yo logre, porque fíjense que es un tema que es los varoreceptores. Los varoreceptores es un tema bien fuerte, porque es imposible no combinarlo con otros mecanismos, como el sistema de la renina-angiotensina, relacionarlos con mecanismos renales de control de volumen, relacionarlos con otros mecanismos del sistema autonómico, es muy difícil. Entonces, trataré por la revisión que hice, trataré de llevarlo lo más resumido posible, pero sin quizás tocando todos los puntos. Hoy vamos a ver entonces concepto de varoreceptor, qué es un varoreceptor, explicación del sistema nervioso en general, para recordar algunas cositas, en qué punto se encuentran el sistema varoreceptor, el sistema autonómico y el sistema nervioso central. ¿En qué puntos? El sistema autonómico, bases de la hemodinamia, lo haremos a través del sistema, que he ideado en forma de un triángulo. Existen muchos triángulos. El triángulo de Stobel para el EKG, para el electrocardiograma, el triángulo de las tres aristas del triángulo, la triada de Beck en el taponamiento cardíaco. Existe también la triada para lo que se llama la coagulación de Virchow. Bueno, una serie de triadas que hay, pero yo he llevado esta a forma de triángulo y lo vamos a ver seguidamente. Y el mecanismo varoreceptor. Bueno, empezaríamos con el concepto de varoreceptor. ¿Qué es un varoreceptor? El varoreceptor es simplemente, son terminaciones nerviosas que se encuentran en diferentes partes del sistema vascular, sobre todo. Lo hay también en la piel, prácticamente hay corpúsculos que están en la piel, corpúsculo de Meckel, corpúsculo de Pacini, hay muchos que captan inclusive vibración, son mecanoreceptores porque son capaces de sentir mecanismos de estiramiento, si están en la aorta, si están en la carótida. Vamos a ver ahora cómo es todo este mecanismo varoreceptor. Prácticamente estos varoreceptores van a estar ubicados en lugares claves donde es importante medir ese estiramiento y dar una idea de que hay cambios de presión. Exactamente, lo vamos a ver ahora poco a poco.
¿Dónde se encuentran estos vasoreceptores? Fíjense, si hacemos lógicamente a grandes rasgos lo que sería el callado de la aorta, el callado de lo que es la aorta, tenemos que, fíjense, este callado de la aorta, de él se desprenden unas ramas que no estamos en anatomía, pero es importante aclarar, sería lo que es el tronco encefálico y la carótida común izquierda. Aquí vamos a ver que aquí tenemos, en esta parte, tenemos lo que se llama el seno carotidio, a ambos lados, ¿verdad? A ambos lados, el seno carotidio, y tenemos en el arco aórtico también áreas importantes donde existen esos mecanismos, esos vasoreceptores de estiramiento. Cuando se producen cambios de presión que provocan más o menos estiramiento, se estimulan estos vasoreceptores. Habíamos estudiado, lógicamente, en el tronco encefálico, que había un núcleo muy importante, el núcleo que sería el núcleo solitario, lo habíamos estudiado anteriormente, para muchos pares craneales, para el gusto, para el mismo decimopar, noveno par, lógicamente. Bueno, tenemos entonces, fíjense que de este seno y de este área donde está aquí el área del cuerpo carotidio, senos versus cuerpo carotidio, de ellos salen, lógicamente, de aquí a través del glosofaringeo, nervio de Henry, sale hacia el cuerpo, hacia el núcleo solitario, a través del glosofaringeo, y también a través del nervio vago. Sería glosofaringeo y nervio vago. Y fundamentalmente del área de la parte más inferior, un poquito del arco aórtico, sale esa información hacia el núcleo solitario. Bueno, estoy violando los pasos, ya las vías estas las habíamos estudiado. ¿Ves? Simplemente saber que estos vasoreceptores se encuentran en casi toda la vasculatura, pero se concentran fundamentalmente en tres lugares. Lo que es el callado aórtico, el callado de la aorta, el seno y corpúsculo, cuerpo carotidio, aquí donde se va a captar niveles de oxígeno y CO2, o sea, quimiorreceptores. Esos quimiorreceptores también van a estar trabajando paralelo junto con los vasoreceptores, porque van a dar un indicio, van a dar una idea hacia estos núcleos del tronco encefálico y áreas reticulares del tronco encefálico, donde hay grupos de células activadoras de la respiración y de la vasoconstricción versus vasodilatación. O sea, estamos viendo de forma general estos puntos importantes, igual que a nivel renal. Fíjense lo siguiente. Después de ver estos elementos importantes, vamos a ver otros dos elementos, porque estos son cosas generales que tenemos que ver para poder interpretar. Tenemos que relacionarlo con el sistema de la presión. La presión, hay tres mecanismos de controlar la presión. De forma aguda, que ahí estarían actuando los vasoreceptores. La forma medianamente respuesta, o sea, mediana respuesta, que ahí estaría actuando el sistema, el RAS, renina,
angiotensina aldosterona system, ¿ves? O en español el RSAA, está bien, ¿no? Ahora, y está la respuesta tardía, que es el mecanismo renal, ya de intercambio de líquido a nivel de lazo de gen, de todo lo que ya se estudió, y también, lógicamente, el intercambio de líquido tisular. ¿Ves? El edema que se puede producir, la reabsorción de líquido a nivel tisular, todo esto es un mecanismo a nivel intestinal, son mecanismos de volumen, pero a largo plazo. Sería de forma aguda, tenemos los vasoreceptores. De forma media, tenemos las respuestas del sistema renina-angiotensina. Y tenemos la forma tardía, que también es intercambio de líquido renal, y intervienen el intercambio y además a nivel de la vasculatura de las arteriolas de tipo a nivel tisular. Bien, fíjense que vamos a ver entonces el cuadro, vamos a ver entonces el sistema nervioso central. El sistema nervioso se divide en sistema periférico y sistema central. El periférico se va a dividir en sistema somático y autonómico. Autonómico, muy importante. Y lo que es el central, bueno, tenemos el cerebro, tenemos cerebelo, con todo el mecanismo, cerebro, cerebelo, con todo y médula, con todos sus mecanismos intrínsecos, sus vías que hay aferente dentro de lo que es cerebro, cerebelo, médula espinal, o sea que es un mecanismo central. Y esta es la parte periférica, somática y autonómica. Vamos entonces a quedarnos en este momento vamos a ver que el somático tiene tres mecanismos importantes de recibir su información, que sería a través de la piel, muchos receptores que hemos estudiado ya, libre, terminaciones libres, de presión, de frío, el Krauss, de vibración, todos esos receptores. Tenemos también lo que es la placa neuromuscular, que habíamos estudiado, que está en el músculo, y está lo que sería el órgano tendinoso de Golgi en el tendón. Esto es somático, esto es consciente. Este sistema que está aquí es el que hoy vamos a tocar un poquito aparte, porque nos hace falta para el control un poquito más específico de la presión. Entonces, nos quedamos con el autonómico. Nos vamos con el autonómico. Fíjense que el autonómico, la anatomía general, hay estructuras parte, lo que sería interna, la parte autonómica para lo que es craneal, que no nos vamos a meter ahí. Vamos a ir no solamente a explicar dos cosas importantes. Fíjense que el autonómico se divide en simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. El simpático, fíjense que tiene fundamentalmente, está formado por una cadena ganglionar que está paralela, paravertebral, con ganglios que van desde la parte más superior del cuello, 3 ganglios fundamentales, hasta prácticamente el próximo a la región sacra. Va a tener sus células principales, o sea, sus células más externas, sus cuerpos, ya prácticamente que se desprenden desde el centro médula a través del asta intermedio lateral o asta lateral de la médula, y va a ir a hacer sinapsis con neuronas cortas hacia estos ganglios que hemos hablado.
paravertebrales. ¿Ves? Y después eso se van a ir a ubicar en sus órganos específicos a través de dos tipos, y van a llegar a dos tipos de receptores importantes, que serían receptores alfa y beta. Muy importante. Alfa para la parte vascular en general, y la parte beta, sobre todo, corazón. Muy importante eso. Sobre todo, corazón. De ahí entonces los beta adrenérgicos, beta bloqueadores, o alfa y beta bloqueadores, que son los mecanismos que vamos a conocer. Fíjense que, ¿cuál sería aquí el neurotransmisor? ¿Ves? Porque fíjense que ahí tendríamos que analizar rápidamente un mecanismo que se llama lo que es la sinapsis. ¿Ves? ¿Qué es una sinapsis? Una sinapsis, del griego unión, junction, unión, encuentro, ¿ves? Sería el encuentro de una neurona con otra. Prácticamente de este botón y la zona activa o zona donde están los receptores, los distintos receptores, en la zona activa, hay una zona intermedia donde se van a verter receptores. ¿Cuál sería el receptor del sistema simpático? El que une la neurona presináptica con la postsináptica, acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y cuál sería el que se vierte acá? La adrenalina o noradrenalina. Explicamos todo esto porque, para que se entienda, para poder entender todo este mecanismo, es importante todo esto. Y tenemos el parasimpático, que ustedes saben que fundamentalmente el nervio, esos núcleos están en el troncocefálico, en los nervios vagos, que es la parte sobre todo parasimpática, aunque hay ganglios parasimpáticos craneales, como era el ganglio ciliar, el ganglio óptico, el ganglio pterigopalatino, etc. Eso es para la parte craneal. Pero para la parte, lo que es ya prácticamente sería el vago. Tenemos prácticamente el cuerpo principal en los núcleos del vago, ¿no? Y entonces fíjense que tiene una neurona larga que va hacia cuerpos neuronales que sobre todo se encuentran, ¿dónde? En los órganos prácticamente, en los órganos, en el esófago, en el corazón, etc. Bien, ahora vamos a ver qué es un neurotransmisor. En este caso, la misma sinapsis que se produce acá, sería el acetilcolina o receptores ACH, a poco ACH porque así prácticamente también se le llama receptor. Acetilcolina, y aquí también ACH, acetilcolina. ¿Se viene? Esto que está aquí, estos puntos, son lo que se le llama sinapsis, en lo que es el autónomo. El sistema autónomo, como el nombre lo dice, trabaja de forma autonómica, inconsciente. Trabaja con órganos internos, sin saber en realidad cómo nos damos cuenta, funciona espontáneamente, por ejemplo, secreción gástrica, secreción de saliva, etc. Vamos entonces ahora a lo que es el cuadro de la hemodinámica, que habíamos dicho ahorita. Fíjense todo esto que he tenido que presentar previo a poder explicar todo. Vamos entonces al cuadro, a este triángulo. Un triángulo bastante, no quiero que me quede extraño. Ahí está un poquito mejor. Hacemos estas tres aristas porque hay tres cosas importantes que podemos estudiar para el mecanismo de control de la volemia, de la presión, para poder explicar cómo es el mecanismo receptor. Aquí arriba vamos a poner, como es lógico, el corazón. En este punto, el corazón. Aquí vamos a poner volumen.
Y aquí vamos a poner resistencia periférica. Son las tres aristas fundamentales que tienen que ver con el mecanismo de control de volumen versus presión. Vamos a poner aquí algunos datos importantes. En este caso aquí tendríamos que explicar también el PNA. ¿Qué es el PNA? Porque estamos en el área de corazón. El PNA es el polipéptido natriurético auricular. También se ha demostrado que se encuentran en otros vasos, que se encuentra quizás a nivel en los vasos renales. Se ha demostrado que está en varios lugares ya del cuerpo, en las venas, pero donde más concentrado está y más funciona y capta es lo que es la distensión y o no de la aurícula, de las aurículas. Ahí es donde va a llegar la llamada la precarga. Muy importante, la precarga. O sea, estamos en la parte periférica, la parte de volumen, la precarga es todo el líquido que llega al corazón. Y aquí, después que ya está mecanismo de retorno venoso, hay un retorno venoso que llega al corazón, que puede aumentar o disminuir, basado en volumen y basado en el trabajo cardíaco, lo que es el trabajo cardíaco. Por eso entonces aquí vamos a poner lo que se llama gasto cardíaco. Y vamos a la vez a poner que el gasto cardíaco es igual a volumen por tiempo, volumen por minuto. Esto va a dar lugar a una presión que es igual a gasto cardíaco por resistencia periférica. Gasto cardíaco por resistencia periférica. Todo este control es porque los vasoreceptores que se encontraban, recuerden, en lo que es el callado de la aorta y en el arco, el callado de la aorta y en las bifurcaciones de las arterias carótidas, captan constantemente a través de quimioreceptores y vasoreceptores los cambios de presión. Esto es importantísimo. Y esto le vamos a llamar poscarga, que va a estar controlado por la parte periférica con el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Angiotensina, aldosterona. Ahí es donde vamos prácticamente a llegar nosotros en un rato. La resistencia periférica, como es lógico, a nivel vascular periférico, esta distensión de las arterias, sí o no, con un volumen aumentado o disminuido, sí o no, es lo que nos va a dar el cuadro general de la hemodinamia. Muy importante. Si, lógicamente, ¿qué me puede disminuir el volumen? Por ejemplo, una deshidratación, unas quemaduras, ¿no? Deshidratación, o sea, trastorno de lo que es deshidratación hipertónica y hipotónica. Bueno, eso varía un poco, pero lo que es volumen, retención periférica. Y va entonces a aumentar aquí lo que es la precarga, porque puede haber un aumento de ¿qué? De la presión venosa central. Muy importante. Presión venosa central me va a dar la idea de que ese volumen se ha retenido, que hay un volumen retenido y no hay un retorno venoso adecuado. ¿Qué puede producir todo esto anterior? Lógicamente, el retardo en la eyección, en lo que es el índice cardíaco. Muy importante el índice cardíaco. Por encima del 50-60% tiene que ser. Mientras más sangre quede retenida en el corazón, menor es el índice cardíaco y menor entonces la poscarga. Y ahí pueden venir todos los problemas de crisis de Stokes-Adams, crisis el paciente puede caer, todos los cambios de postura pueden producir todo esto. Cuando vamos a paciente se incorpora, lógicamente, inmediatamente, esos vasoreceptores se activan y activan lo que es el mecanismo cardíaco para compensar toda esa pérdida de sangre, todo ese cambio postural que se produjo de cambios de presión y de volumen.
Vamos entonces a ver cómo se relaciona el sistema renina-angiotensina, ¿ves? Lo que es volumen y lo que es el gasto cardíaco con los vasoreceptores. Fíjense, vamos a irnos entonces. Todo esto un poco rápido para no hacer tan extenso lo que es el video. Tenemos entonces, vamos a pintar aquí el hígado, vamos a pintar aquí el riñón, ¿ves? Y otra vez aquí, de nuevo, el riñón, pero fíjense cómo, con la suprarrenal. La suprarrenal. Bien, fíjense que tenemos que recordar algo muy interesante. Muy interesante. Una pequeña rápida anatomía. Tenemos el riñón. Profundamente en lo que es la corteza y lo que es la médula renal existe este sistema, que es el sistema de el control del líquido renal con la llamada cápsula de Bowman, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el distal y lo que es ya los tubos colectores que se encuentran a nivel renal. Fíjense que aquí entra una arteria aferente y sale una arteria eferente, donde se produce una filtración. Una primera filtración de lo que es de la sangre a nivel renal. Imagínate, se filtran más de litros por minuto, casi 42 litros de orina se filtran en 24 horas. Si tú lo llevas por minuto, si lo llevas casi son 1500 en 24 horas. Prácticamente de formación de orina. ¿Ves? Esta arteria que sale se une al túbulo contorneado distal y ahí hay una especie de mácula densa, un punto específico, sistema que se llama yuxta glomerular, ahí donde se va a medir orina y presión sanguínea de la arteria eferente y a la vez cantidad de orina. Fíjense, las dos cosas importantes: caída de la orina y poca presión. Fíjense, ante una respuesta de baja presión, en este caso se va a producir una sustancia que se llama renina. Y ahí entonces se vierte lo que se llama renina. Hay otros puntos que segregan renina, pero donde más se segrega en ese punto y renina. Esa renina va al hígado que produjo angiotensinógeno. ¿Ves? Fíjense que entonces esta renina actúa formando la angiotensina 2. Angiotensina 1, perdón. Angiotensina 1, esa angiotensina 1 en el pulmón fíjense, a través de un compuesto, una enzima convertidora de angiotensina, va a convertirla en angiotensina 2. Angiotensina 2. Fíjense qué mecanismo. Angiotensina 2. Esa angiotensina 2 puede ir, lógicamente, a estimular la hipófisis, ¿ves? Para estimular la suprarrenal. O prácticamente estimular la suprarrenal para producir ¿qué? Aldosterona. Aldosterona
que a nivel renal va a retener sodio. Eso es un mecanismo más lento, es un mecanismo más lento. No estamos explicando el mecanismo rápido, que es el de vasoreceptor, que prácticamente lo retomamos inmediatamente. Otra vía de esta angiotensina puede ir a la hipófisis, que en su lóbulo posterior, esa estimulación va a producir la hormona que se llama ADH, Antidiuretic Hormone, y ella va a ir lógicamente a lo que es los túbulos a retener agua. Por un lado tenemos sodio y agua. Esto ha logrado que yo tenga los elementos fundamentales, el electrolito fundamental. Se retienen otros electrolitos que no me voy a meter ahora. Se retiene sodio a través del mecanismo de la aldosterona y se retiene agua a través del mecanismo de la ADH. Y hay aumento de la presión, pero eso de forma crónica, un mecanismo lento que se va produciendo. El mecanismo fundamental, entonces, ese mecanismo es lento y se nos sale un poquito del vasoreceptor, que es el que estamos, que es de forma rápida, que se encuentran a nivel, que dijimos, del arco de la aorta y lo que es la bifurcación de las carótidas, en el seno y corpúsculo carotídeo. No nos quedamos en la angiotensina 2, existen hasta 7 angiotensinas, se han demostrado ya, angiotensina 3, angiotensina 4, que tienen que ver en diferentes, posterior a estas actuaciones que tienen repercusión, estos péptidos tienen actuación a nivel de todo el sistema vascular. Pero bueno, les dejo eso para que ustedes lo revisen un poco más profundo, los interesados, los estudiantes, que hay más de una de angiotensina, no 1 y 2, hay 3, 4, 5, 6, 7, hay un montón de angiotensinas que ya se han descubierto, no es nada nuevo. Entonces de ahí nos vamos a ir al mecanismo, ¿ves? Lo que es el mecanismo vasoreceptor. De nuevo pintamos el corazón, pero pintarlo un poquito lo mejor posible para que ubicarlo donde estamos. Lo que es el tronco encefálico, y pintamos aquí las bifurcaciones de lo que se llama de las carótidas. Aquí está el seno, y aquí estaría el cuerpo carotídeo. El cuerpo carotídeo, ya dijimos, que mide CO2 y oxígeno, los quimioreceptores. Y tenemos entonces el seno que, por la distensión o no de las carótidas, se va a activar el mecanismo vasoreceptor. Y aquí tengo, en la parte más inferior, aquí, tengo lo que se llama el globo aórtico, o donde están, también hay quimioreceptores y están los vasoreceptores fundamentalmente de estiramiento. Lógicamente, aquí habíamos dicho que está el tronco encefálico, donde hay sustancias ventriculares, que es grupos de neuronas de lo que es el núcleo reticular, tronco encefálico, que van a regular de forma activa o de forma positiva o de forma negativa lo que es la distensión vascular, de forma activa o negativa también lo que es la respiración. ¿Ves? Entonces aquí nos habíamos ido a que está el núcleo, recuerden, tiene dos porciones, solitario, el grupo solitario, y de ahí van a ir, lógicamente, ya habíamos hablado del nervio de Henle, y habíamos hablado
y del vago, 9 y 10, y aquí del 10. Van al centro. De ahí van a núcleos reticulares, van también a corteza y tenemos una respuesta. La respuesta que tenemos, lógicamente, va a ser a través, en el asta. Fíjense cómo, vamos aquí, pintamos entonces aquí, pintamos el asta, intermedio lateral o asta lateral, donde están los cuerpos neuronales. Y entonces vamos aquí a ver una respuesta hacia ese punto. Va a existir los ganglios simpáticos, recordar que aquí hay una posterior y anterior, y de aquí va a dirigirse a lo que es con un ramo gris y uno blanco hacia un ganglio. Ese ganglio simpático. De aquí, lógicamente, van respuestas hacia este grupo de neuronas, y de ahí van a este ganglio, lógicamente, a través de lo que es aquí, van a hacer sinapsis, y ahí va a lo que es los vasos sanguíneos. Recordad que los vasos sanguíneos están inervados solamente por el simpático, no el parasimpático. Los mecanismos de vasodilatación son a través del óxido nítrico y todos estos componentes activos que hemos explicado crónicamente, que distienden la vasculatura y baja la presión. Todo el mecanismo, sistema de angiotensina, todo esto que estábamos explicando anteriormente. Y fíjense que la otra respuesta llega al núcleo dorsal del vago o ambiguo, y de ahí viene una respuesta a través del vago. ¿A dónde? Lógicamente, aquí, al seno, aquí, al núcleo seno auricular o marcapaso, seno atrial. ¿Ves? Ahí hace su primera sinapsis y de ahí al corazón. Fíjense qué interesante. Por un mecanismo de respuesta. Y además tenemos el aurículo ventricular, el AB, que también recibe. ¿Ves? Ahora, ahí también se recibe del plexo torácico, de lo que son las partes T1, T2, T3, T4, simpáticos, se reciben también del ganglio hacia esos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo qué mecanismo? El vago, la respuesta vagal autonómica, le va a producir bradicardia. ¿Ves? Bradicardia, y lo que es el simpático, taquicardia. El simpático es la inervación del miedo a correr, se ha dicho. Por ejemplo, tiene que haber entonces taquicardia, pero además provoca broncodilatación. Lo contrario, más aire y más sangre. Lo contrario sería el vago, que te da descanso, te disminuye, te puede producir vasoconstricción, pero te produce vasodilatación. ¿Tú ves? O sea, que este es el mecanismo importante, vagoreceptor. Después que se captó que hay una caída de la presión, va por mecanismo nervio de Hering, o el vago también, a través de todo lo que es el globus aórtico, globus de lo que es el globus del arco aórtico, van hacia el centro y activan la respuesta positiva hacia los ganglios simpáticos, a su nivel, depende del nivel que sea, si es torácico de T1 T4, esos ganglios, y si hace falta bajar la presión, bajar la frecuencia cardíaca, se estimula lo que es la respuesta vagal. Es un mecanismo bien complejo,
que se lleva a cabo en todo esto. Fíjense cómo les expliqué muchos detalles. No me metí en los neurotransmisores. Tener en cuenta que, lógicamente, aquí estaríamos hablando de si es el simpático, el neurotransmisor, aquí sería la acetilcolina y aquí sería la adrenalina con receptores alfa y beta. ¿Ves? Beta adrenérgico, alfa adrenérgico. ¿Lo ven? Y entonces en este caso, si es el vago, aquí estaríamos actuando, aquí teníamos que tiene, si es el caso del vago, aquí tenía, el vago sería ACH y ACH en el caso de los neurotransmisores que controlan todo esto. Es un mecanismo bien engorroso, bien complejo. Sería interesante entonces resumirle los tres aspectos que le he explicado. ¿Ves? Después de todos esos dibujos y un poquito rápido, porque si también lo dedico una hora entera es muy difícil. Tenemos entonces el mecanismo de la presión arterial, ¿no? Por ejemplo, presión arterial, cambios de postura, cuando usted está acostado y se pone de pie, se activan esos vasoreceptores, inmediatamente usted ve que usted tiene un poquito de taquicardia, porque lógicamente estaba acostado, de pronto se pone de pie, hay una ligera disminución del flujo hacia lo que es el cerebro, inmediatamente se activa el mecanismo y usted siente como un poquito de taquicardia. Por eso, lo recomendable para una persona, por ejemplo mayor, levantarse en los tres tiempos. Me siento, espero un poquito y me pongo de pie. Me incorporo y camino después. Hay que tener cuidado con eso. Cambio de postura. La presión arterial tenía los tres mecanismos: agudo, mediático y crónico. ¿Ves? Habíamos dicho que el agudo principalmente los vasoreceptores. El mediático, el sistema renina, el RAS. Renina, angiotensin, aldosterone, system. O sea, lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el que regula esto. Y el crónico es lo que se llama el intercambio capilar. Y el riñón también, el asa de Henle, un mecanismo de contracorriente crónico que intercambia líquido, agua, glucosa. La glucosa ayuda a la salida del sodio, ayuda al control del agua. La glucosa son los elementos que tienen concentración que atraen consigo al agua. Los cambios de postura, como dijimos, ¿ves? Y entonces, prácticamente, ahí se resumen todo lo que yo he explicado con los distintos. Y saber que el vasoreceptor es un receptor que, lógicamente, cuando hay fuerzas que distienden la pared del vaso o no hay fuerza que distiende, entonces hay una respuesta a través del glosofaringeo, ¿ves? Y o a través del vago, para quimioreceptor y vasoreceptor. ¿Ves? Prácticamente, esto es una idea general que les doy, es un tema bien que se brinda para alguna confusión, pero es importante saber que todo es feedback. Ahí actúa inclusive la hipófisis, actúa la suprarrenal, actúa el hígado, produciendo lo que es el angiotensinógeno. Muy importante ese mecanismo. Ese mecanismo es importantísimo en esta regulación, pero un poco mediática, no un poco aguda. Aguda, vasoreceptor. Así que bueno, espero haberlos inquietado, quizá un poquito rápido, pero nada, seguimos adelante. Este mecanismo pega más con cardiovascular, pero como que estoy en neurociencia, hay una parte de neurociencia que es el autonómico, que tiene todos estos mecanismos, y tampoco le he hablado mucho, lógicamente, de lo que es sinapsis, neurotransmisores,
Pero bueno, les dejé caer algo ahí para que vayan, sepan para dónde van. Antes de pasar a las vías en general y otras vías que nos faltan, estamos en lo que es las vías aferentes y diferentes. Bueno, pues nada, les deseo suerte, un buen fin de semana. Hoy es viernes y nada, viernes 22 de mayo. Y les deseo mucha salud y seguimos adelante.